y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Llegamos a este modelo de oración y cómo Jesús enseña a orar a sus discípulos y las implicaciones que tiene esta petición de nuestro Señor Jesucristo, el cual debemos de orar. Llegamos a esta parte que tal vez es fácil de decir, pero tan complicado para cumplir. Es fácil, pero para cumplirlo tal vez es difícil. Y en el desarrollo del orden del culto hemos ido entonando esas alabanzas, estos himnos tan hermosos que nos invitan, ¿sí? Sobre todo este himno que acabamos de entonar, de amarnos unos a otros, ¿sí? Menciona una frase también, una parte de una estrofa, no de labios solamente. Ahora, en esta oración, hermanos, tal vez es difícil porque nos humilla, ¿sí? Porque también nos hace ver nuestra pecaminosidad, nos hace ver también de que nosotros tal vez podamos repetir por tradición el Padre Nuestro, ¿sí? Y cada texto de manera tradicional lo sabemos, lo decimos, pero realmente ¿cuáles son las enseñanzas del Maestro? ¿Cuáles son las enseñanzas de Cristo al llegar a este momento? Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Estamos realmente nosotros dispuestos a arrepentirnos realmente de nuestros pecados? ¿Estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden? ¿Estamos nosotros dispuestos a ser humillados con tal y alcanzar el perdón? Para poder entender, hermanos, esta oración o esta doctrina, debemos de entender, en primer lugar, la profundidad del perdón de Dios. Debemos de entender el perdón de Dios en nosotros y cómo opera Dios en su perdón hacia nosotros. Y ahora sí, cómo nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. Así que aprendiendo a orar, como Jesús enseñó a sus discípulos, nosotros tenemos que entender la profundidad del perdón de Dios. Para poder yo darle perdón a mi hermano o pedir perdón a mi hermano, yo tengo que entender la profundidad del perdón de Dios. Ahora, para poder entender esta profundidad, hermano, tenemos que ver, muy importante, en primer lugar, la deuda. La deuda. ¿Qué deuda? ¿Qué es la deuda? ¿Sí? La oración habla de perdonar nuestras deudas. La pregunta es, ¿qué deudas tenemos nosotros con Dios? ¿Sí? ¿Qué deudas o qué le debemos nosotros a Dios? ¿Sí? ¿Qué le debemos? La palabra griega la palabra deuda viene del griego ofilema, ¿sí? Esta palabra ofilema, que significa deuda, error, culpa o pecado. ¿Sí? La palabra deuda o filema, deuda, error, culpa o pecado. Ahora, aunque nosotros podemos pensar todo esto como ofensa, es la misma palabra. Visto acá que un error, una culpa, una deuda, un pecado, todo esto es ofensa. Todo esto es ofensa. Así que las mayorías de las traducciones de este texto, ¿sí?, lo maneja como deuda, y por eso nosotros vamos a utilizar este término para poder entender la profundidad del perdón de Dios, la deuda. Dice, perdona nuestras deudas. ¿Qué deudas? ¿Sí? Para ello, hermanos, en primer lugar,
nosotros cada día estamos situados en una naturaleza pecaminosa y que día a día nosotros en esa deuda tenemos una deuda diaria. Tenemos una deuda diaria. Y esta deuda diaria, hermanos, primeramente vemos este concepto. ¿Por qué? Porque nosotros, sí es cierto, somos salvos porque hemos recibido el Evangelio por su gracia. Somos salvos, nos hemos arrepentido, ¿sí? Nos hemos arrepentido. Y la Escritura dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sí? Nada. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién te separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nadie te separará del amor de Cristo. Así que nosotros estamos convencidos, hermanos, entonces que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, ¿cuál es entonces nuestra deuda diaria, hermanos? Es que diariamente usted y yo pecamos. Es que diariamente esa deuda que nosotros tenemos es que pecamos. Y el que diga que no peca y termina su día en blanco es afortunado. Que yo estoy convencido que antes de venir acá usted ofendió a Dios, pecó a Dios. ¿Sí? Tal vez antes de llegar acá usted hizo un enojo. ¿Sí? Las hermanas a veces se enojan y creyendo que el vestido que ya había preparado para venir aquí a la hora de poner eso no le entra. Y dice, ¡au! Ya. Y echa la culpa a las tortas, a los panes y todo. Y ya se ofendió. Pasan situaciones, hermanos, que antes de venir a adorar al Señor, nosotros cometemos pecado. Por eso todos los días pecamos y todos los días necesitamos pedir perdón. Todos los días, ¿sí? El capítulo 11 de acerca de la justificación, acerca de lo que nos habla nuestra confesión de fe de Westminster, dice: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque nunca caigan del estado de la justificación, sin embargo, por sus pecados pueden caer bajo el desagrado paternal de Dios, quien los dice, no les restaura la luz del rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, imploren su perdón, renueven su fe y estén en arrepentimiento. Así que, ¿cuál es la deuda, hermanos? Tenemos una deuda diaria. Que usted, día a día, cometemos pecado. Es esa deuda. Una deuda diaria. Pero también tenemos una deuda espiritual. Tenemos una deuda espiritual. ¿Cuál es esa deuda espiritual, hermanos? Ya hemos mencionado que por naturaleza el ser humano nace con una deuda con Dios. ¿Sí? El ser humano, desde el momento que cae Adán en pecado, desobedece el mandamiento de Dios, desde ese momento el hombre queda incapacitado para buscar a Dios. Desde ese momento el hombre queda incapacitado para tener una relación íntima con Dios. ¿Quién es el que busca al perdido? Dios. Dios busca a Adán. Desde ese momento entonces, hermanos, el hombre le da la espalda a Dios, es enemigo de Dios, y por naturaleza, hermanos, nuestro camino entonces es camino de muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Una deuda espiritual. El hombre está muerto espiritual. Por tanto, hay una necesidad espiritual, una deuda que saldar con Dios, y nosotros no tenemos el precio suficiente para pagarlo. Es más, no podemos pagarlo.
Por lo tanto, nos hace mirar a alguien que sí puede pagarlo, y ese quien puede pagar nuestra deuda espiritual es Cristo. Es Cristo. Porque vivimos en un mundo caído y nuestra comunión con Dios es a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en la deuda espiritual yo necesito del perdón de Dios y tomar el control de mis miembros para la gloria de Dios y una necesaria santidad. Y para esa santidad, hermanos, tenemos que tener arrepentimiento diario de nuestro pecado, de que no somos perfectos, pero que estamos en proceso de santificación. Y gracias a la obra redentora de Cristo, nosotros hemos sido regenerados para que tengamos arrepentimientos cada día de nuestros pecados. Por eso el apóstol Pedro pone, hermanos, el ejemplo de cómo nosotros no podemos acercarnos a orar, ¿sí? Y pone el ejemplo de los cónyuges, de los esposos, ¿sí? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, ¿sí? Tratadlos, dice, como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, hermanos, como matrimonios, no puedes orar a Dios si estás peleando. ¿Sí? No puedes ir a arrodillarte, Señor, pero si estás enojado con tu esposo. No podemos hacerlo. Bueno, sí puedes ir a llorar, todo eso, pero si no has pedido perdón a tu esposo, si no has confesado tu pecado y no has pedido perdón, tu oración, dice, tendrá estorbo. Sí. Ahora, este es el paso, tal vez no fácil, hermanos, pero yo tengo que reconocer mi condición espiritual. Y esa condición espiritual me va a llevar a pedir perdón a mi esposa. Si yo le fallé, yo tengo que ir con mi esposa. ¿Sí? No sé, buscaré la forma, iré a Oxxo a comprar allá un chocolate. Algo tengo que hacer, pero ¿sabes qué, mi amor? Perdóname. Mira, con todo amor aquí traigo un chocolate, perdóname. ¿Sí? No hay duda que me va a dar perdón. Si tú le fallaste a tu esposo, cocínale la mejor comida y dile: ¿sabes qué, mi amor? Mira, te cociné los papazules que te gustan. Perdóname, estaba yo, no sé, mi estado anímico, mi cuerpo se alteró y pues te grité, ¿no? Te ofendí. Es esa deuda, hermanos, que tenemos delante de Dios. Y esta es la profundidad del amor de Dios, que en nuestra deuda diaria, en nuestra deuda espiritual, Dios nos perdona. Porque dice la palabra que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Vean cómo Dios nos perdona. Dios nos perdona. Tanto es el perdón de Dios por el pacto redentor de Dios que ha hecho con nosotros, que cuando nosotros entendemos la gracia de Dios en nuestra vida, hermanos, el perdón de Dios nos lleva a tener esa paz y a ser bendecidos. Y ahora viene entonces la petición de perdón. El texto dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Viene una petición, hermanos, de perdón. ¿A quién va dirigido precisamente esta petición? A Dios Padre, por medio de Cristo y por la comunión del Espíritu Santo. Es más, encontramos en la Confesión de Fe de Westminster, dice la pregunta 105, ¿qué es lo que rogamos cuando nosotros hacemos la quinta petición? ¿Qué es esta oración? Dice la respuesta, la quinta petición que dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, rogamos que Dios, por causa de Cristo, nos perdone gratuitamente todos nuestros pecados. Y somos estimulados a pedir esto porque por su gracia somos capacitados para perdonar a otros con sinceridad de corazón. Es interesante esta respuesta, hermanos. Y somos capacitados para perdonar a otros
con sinceridad de corazón. Es decir, hermanos, la profundidad del perdón de Dios es que nuestra deuda ha sido pagada por Cristo. Ha sido pagada por Cristo. Y con Cristo, hermanos, ese sacrificio perfecto, nosotros somos bienaventurados, dice la palabra, cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado ha sido cubierto. Y al entender esto, entonces estamos capacitados para perdonar a nuestros hermanos. Decía un hermano: pastor, sí puedo perdonar, pero no lo voy a olvidar lo que me hizo. ¿Has escuchado esto? Sí, en la iglesia es muy común estos proverbios chinos, ¿no? O cristianos, o religiosos. Sí te perdono, pero no voy a olvidar lo que me hiciste. La palabra de Dios dice que cuando Dios nos perdona, agarra nuestros pecados y lo arroja a la profundidad del mar y ya no se acuerda de ellos. Entonces, hermanos, aprendiendo a orar con esta oración nos enseña que yo en Cristo estoy capacitado para pedir perdón de sinceridad, de honestidad. ¿Sí? Así que Cristo murió por nuestros pecados y la oración añade precisamente ese sacrificio perfecto de Cristo, y que en Cristo ha sido cubierto nuestros pecados. Así que nosotros entonces podemos perdonar a nuestros deudores, podemos perdonar a nuestros hermanos. Y esta verdad, hermanos, se basa en el perdón diario de Dios que está establecido por medio de la expiación de Cristo. Y nosotros podemos añadir entonces que cada uno de nosotros estamos llamados a ese ministerio de la reconciliación a través del pecado en que vive en nosotros, pero podemos encontrar paz a través del perdón. Esto implica entonces, hermanos, la necesidad de un arrepentimiento diario. La necesidad de un arrepentimiento diario. Calvino mencionaba en uno de sus libros de la institución cristiana, él dice: yo cada segundo necesito de Cristo. ¿A qué se refería él? Que por nuestra condición, hermanos, estando aquí, nos ofendemos, ¿no es cierto? Por algo que sucede, nos ofendemos. Por eso necesitamos a Cristo. Usted necesita a Cristo. Yo necesito a Cristo. El pastor se enoja de manera santa, por eso necesita a Cristo. Hay enojo santo. Se trata de reconocer nuestra pecaminosidad natural, nuestros pecados, nuestras limitaciones, y que nosotros estamos llamados a humillarnos delante de Dios. Se trata de reconocer nuestra incapacidad y reconocer los atributos gloriosos de nuestro Dios. Se trata de reconocer nuestra suciedad ante la pureza de la gloria de Dios, y por eso es necesario una humillación diaria. Esto es lo que nos enseña, hermanos, esta oración. Perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Así que, amados hermanos, entendiendo la profundidad entonces del amor de Dios, cuando nosotros acudimos a Dios reconociendo nuestro pecado, confesamos nuestro pecado, encontramos perdón de Dios y experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vea cómo está hilado esto, hermanos. Reconozco mi pecado, confieso mi pecado, encuentro perdón de Dios y experimento paz. Esa paz, ¿sí?, que no lo podemos entender. Así que, si nosotros estamos aprendiendo a orar como Jesús oró, entendamos en primer lugar la profundidad del perdón de Dios. Y si Dios nos perdona cada día, ¿por qué usted y yo no podemos perdonar a nuestros hermanos? Que Dios nos ayude y que realmente nosotros podamos comprender
la manera en cómo Dios desea que nos dirijamos a Él, entendiendo nuestra condición, pero asimismo entendiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios nos ayude, Dios bendiga su palabra. Amén.